Bueno, y continúan las repercusiones luego de que se dieran a conocer nuevos correos electrónicos en el marco de la investigación del caso Cabal. Estos mails mencionan a una señora, la cual habría acordado la reunión entre la empresa y Andrónico Luxit. Según el abogado Andrés Levin, con esta figura se refería a Natalia Compañón, nuera de la presidenta Bachelet. Vamos a conversar más respecto a este tema y otros, por cierto, que marcan la contingencia. Nos acompaña en CERNE Chile el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Viviana. Diputado, ustedes son querellantes también en este caso y había bastante especulación con respecto a hablar de la señora que aparecía en estos mails. Y cuando finalmente entrega su versión frente a la Fiscalía, Andrés Levine, que es parte de las personas con quienes se intercambiaban estos mails, aclara que sería Natalia Compañón. ¿Esto cambia un poco el escenario respecto a la posible vinculación, porque todos entendían que se podría haber aludido ahí, con esa figura, a la Presidenta de la República? Mire, primero, ojalá que sea así, porque la verdad es que en la situación que hoy día tenemos, si es que realmente la Presidenta Bachelet, que yo no lo creo, estuvo involucrada en este préstamo de alguna manera, yo creo que ahí no solamente temblaría la popularidad de la presidenta, sino que temblaría la presidencia. ¿Usted cree que no estuvo involucrada? No, yo creo que no, ahora, lo que sí hay que clarificarlo. Lo que nosotros le hemos pedido es que, Fiscalía, mire, acá se está hablando no solamente de la señora, se está hablando de ella y la mami. ¿Puede ser Natalia Compañón? Sí, puede ser Natalia Compañón. Es difícil de creer, también es para muchas personas difícil de creer, porque mami es una persona de 30 años que es indicada por personas que tienen 60 o 70 años, pero puede ser. Ahora, pero la versión que entrega Andrés Levine entiendo que se refiere específicamente al término la señora, sí. No hace alusión a este otro mail, y también me gustaría preguntarle en particular por este mail, porque usted además también entrega públicamente esta información. Y se lo pregunto por lo que pasó también con un mail que vinculaba al ministro Undurraga, que finalmente quedó claro que era falso. Había un logo ahí que estaba puesto al revés, que queda en clara evidencia de que no era real ese correo. ¿Qué garantías tiene usted de que sea real este correo? ¿Sabe lo que pasa? Mire, yo soy querellante, no sé, soy denunciante y estoy apoyando la querella, para ser más específico, exacto, ya. En contra de 4 funcionarios públicos, no en contra de Michelle Bachelet. ¿Ya? Y lo que nosotros estamos reclamando es posible uso de información privilegiada y tráfico de influencia. Entonces la pregunta que yo te hago, Viviana, es, mire, acá hay 2 posibilidades. Si el mail es verdadero en su existencia y en su contenido, es muy grave porque vincularía a alguien que podría ser la presidenta Bachelet, aunque yo no creo. Pero si el mail es falso, yo le hago la siguiente pregunta, Viviana. ¿Por qué en la empresa de la nuera de la presidenta Bachelet, cuando el hijo era gerente de la empresa, circulaban mails falsos del ministro Undurraga y mails que hacían alusiones a personas que podrían entenderse que era la presidenta Bachelet, cuando estaban gestionando negocios que dependían de decisiones de la autoridad? En el caso del ministro Undurraga, decisiones del Ministerio de Obras Públicas para un supuesto negocio que habría sido en San Carlos, y en este caso para el cambio en plano regulador. Entonces, si es falso el mail, a nosotros, a nuestro juicio, fortalece la tesis de tráfico de influencia, porque si yo voy a nombre de la empresa la nueva presidenta Bachelet, donde el hijo es gerente, y le digo, mire, fíjese que nosotros estamos hablando con la señora para hacer este trámite para conseguir el crédito para poder comprarlo, también hay un uso malicioso de poder político. Entonces, la verdad es que estos mails no tienen salida fácil, sean verdaderos o sean falsos. Falso, no sabemos tampoco cuál es el origen, quién lo crea, entonces ¿por qué podríamos vincularlo a mails falsos que habrían circulado dentro de la empresa Cabal? No. La Fiscalía tiene que determinar si son falsos o no. Lo que está ocurriendo acá es usted me dice que si es falso también podrían dejar en evidencia el tráfico de influencia. Entonces, si es falso, ¿por qué lo dejaría en evidencia? Porque, entonces la pregunta que yo le hago, ¿cuál sería el motivo para que en octubre, noviembre del 2013... 3 funcionarios que trabajadores de Cabal, estaban haciendo mails falsos en que involucraban a un ministro y a una supuesta señora, a una supuesta mami? ¿Y tenemos la certeza que estos mails fueron enviados por trabajadores de Cabal? A ver, el señor Levin, que es trabajador ya reconoció que el mail se envió, y de hecho dice que la señora Natalia Compañón, o sea, el mail existe. Para algo se envió. Al mail de la señora. Por supuesto. Pero no tiene que ver con este otro mail falso del ministro Undurraga o el que alude a mami. Por eso entonces nosotros hacemos claro, para ser exacto, la pregunta es, estos mails pueden ser verdaderos o falsos, algunos, todos, la mitad, lo que sea. Pero estos mails, si son falsos, la pregunta es ¿por qué en octubre del 2013? No hoy día, porque hoy día podrían ser realizados por objetivos de publicidad. Pero en el 2013, cuando era secreto todo esto, cuando ellos trabajaban entre ellos, ¿por qué se hacía? Entonces, esa es la gravedad de lo que está ocurriendo.
Entonces, la verdad es que nosotros, yo por lo menos me atrevo a entregarlo, porque en los dos casos, sea verdadero o sea falso, me parece que tienen información política relevante, incluso para la investigación ¿Estos judicial. antecedentes que están puestos en manos de la Fiscalía de la investigación que se está realizando? Los tiene. ¿Y cuál es su apreciación respecto a lo que se ha dado a conocer hasta ahora en el marco de esta investigación del caso Cabal? Porque también en un principio, por el vínculo evidente de ser hijo de la presidenta, habían algunas dudas. Sí, a ver, no, yo la verdad es que el fiscal ha hecho una labor, una muy buena labor, yo no tengo ninguna queja contra lo que ha hecho el fiscal. Es más, creo que ha tenido dos virtudes, a mi juicio, el fiscal. Uno, que ha hecho la pega, ha hecho los allanamientos que han correspondido, las incautaciones que han correspondido, las diligencias, pero a la vez ha respetado la inocencia de las personas. Fíjate, cuando se allana la casa del hijo de la presidenta Bachelet, nadie supo hasta 4 días después. Cuando se allanó la casa de Andrés Velasco, estaba toda la prensa apostada antes que se haga el allanamiento. O sea, se le juzgó públicamente a Andrés Velasco antes. Entonces, hay una diferencia clara entre la forma en que se maneja la investigación en el caso Penta, caso Sokimich, y la forma en que se maneja la investigación en el caso Cabal. ¿Y por qué esto es importante? Porque creo que las personas son inocentes hasta que se muestre lo contrario. Y la Fiscalía tiene que hacer la pega sin filtraciones como las que hemos visto en el caso Penta. No estoy con esto haciendo una crítica en general de la investigación del caso Penta Sokimich, pero quiero hacer la diferencia entre lo que ha pasado en el caso Cabal, respetando la inocencia, pero haciendo la pega, respecto a lo que ha pasado en el caso Penta y Sokimich. Ahora, diputado, para cerrar este tema, cuando surge y finalmente se confirma el tema de una investigación, también se habló de instancias en paralelo, por ejemplo, que podían ocurrir con comisiones investigadoras en el Congreso. Sí. Y ahí también siempre se genera un poco esta disputa de señalar para qué es necesario o qué es lo que se va a poder avanzar por esa línea, si finalmente también hay una investigación judicial en el caso. Mira, lo que pasa es que apuntan a cosas distintas. El crédito del Banco de Chile yo creo que estuvo mal, o sea, no me cabe ninguna duda que estuvo mal dado, pero puede que sea legal. Entonces, las cosas no solamente tienen aristas penales, tienen aristas políticas. O sea, el hecho de que el hijo de la presidenta Bachelet tenga acceso a la persona más poderosa de Chile para pedirle un crédito en nombre de una pyme, no es un problema legal, no es ilegal que ocurra, pero hay un problema político y un problema ético. Entonces, la comisión investigadora busca responsabilidad, en este caso, políticas de cómo se ha manejado el asunto. ¿Y cómo se podría, en el fondo, ejercer esas responsabilidades políticas pensando en el que ya renunció a su cargo, quiero decir, no tiene ningún cargo en este momento, no tiene una militancia, por ejemplo, porque también renunció al Partido Socialista? Bueno, primero, yo creo que acá las responsabilidades políticas no son solamente del hijo de la presidenta, también hay responsabilidad política eso es lo que se aspira con esta comisión investigadora. Por supuesto, o sea, no es la única persona involucrada. Acá también está, por ejemplo, dentro de los funcionarios públicos, el Seremi Vivienda de la Sexta Región, que también creo que tiene una responsabilidad política muy grande. Hay personas que están, entiendo, todavía en la municipalidad de Machalí, también tienen responsabilidades políticas. Entonces, podrían haber otras personas involucradas. ¿Y dentro de eso también la Presidenta de la República? Yo espero que no, pero tiene que ser investigado. Es que, ¿sabes lo que pasa, Viviana? Es que acá hay que separar. Hay que presumir inocencia, pero hay que dejar investigar. Mire, fíjese la diferencia con la cual trata el gobierno esta materia. El día de ayer con Sokimich, y cuando se supo lo del señor subsecretario Belle que tenía una boleta con Sokimich, el señor Elizalde, vocero de gobierno, dijo, y el señor Peñailillo, no hagamos una casa de bruja, dejemos que las instituciones funcionen. Cuando se conocieron los mails de Cabal, en menos de 3 minutos dijeron que eran falsos. Y los mails no son falsos, son verdaderos. Podremos discutir de su contenido, pero son verdaderos. Entonces, cada vez que hay algo de Cabal, el gobierno no permite que las instituciones funcionen, dan la opinión de que es falso, que no hay delito. En menos de 5 minutos, una vez que hicimos la denuncia a Cabal, después de que lo entrega la revista ¿Qué pasa?, le dijimos, acá puede haber delito, el gobierno dijo, acá no hay delito, y fíjese la investigación que hay por la posibilidad de delito. Entonces, yo lo que le quiero pedir también al gobierno es que permita que en el caso Cabal también se pueda investigar, y que dejen que las instituciones funcionen, en el caso Penta, en el caso Sokimich, pero también en el caso Cabal. Diputado, usted tocó, y por estos días se ha hablado muchísimo con respecto a la lista SQM, que tiene que ver con el caso Penta, y ayer se dio a entregar información clave. Hay una denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos, cerca de 173 personas estarían vinculadas con estas boletas, que no existiría un respaldo, que es la información que entrega la empresa SQM, y por otro lado también una información muy preocupante de cerca de 50 parlamentarios que habrían recibido algún tipo de, o que más bien tendrían algún tipo de vínculo con SQM, y también 3 ministros en ejercicio. ¿Cuál es su parecer con respecto a estos últimos antecedentes en el caso? Mira, yo creo que se está corroborando una tesis que había hace un tiempo atrás, y que esto era una práctica generalizada. Y si usted me pregunta, Viviana,
si es que abriéramos otros grupos económicos, saldrían otros políticos con otras boletas. Hay muchas leyes que se vulneran lamentablemente y que se hacen prácticas generalizadas. Por ejemplo, manejar a exceso de velocidad. Es ilegal, sí, es ilegal, pero hay muchas personas que manejan, y yo también he manejado a exceso de velocidad. Entonces, esto lo que está mostrando es que la verdad es que esto de las boletas era una práctica generalizada. Hoy día vemos en el diario, en particular en el diario La Tercera, Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana, su hijo con boletas. Roberto León, con 55 boletas. Andrés Saldívar, Pablo Longueira, personas de Renovación Nacional, personas de la UDI, personas del PRI. Una gran cantidad, Adolfo Saldívar. Una gran cantidad de personas de todas partes. Entonces, la verdad es que en Chile, para poder avanzar, vamos a tener que ver qué hacemos con este problema de una manera sistémica. ¿Y eso exculpa un poco las responsabilidades? No, hoy día no hay espacio. Porque hay dos líneas, el caiga y quien caiga, avanzar dentro de los que sean responsables. Muchos dicen, de hecho, que esto podría eventualmente hasta costarles el cargo, y otros que dicen más bien la posibilidad de un cierto acuerdo. ¿En qué línea está usted con respecto a esto? Es que yo creo que en esto no hay a mi juicio no hay una sola salida. La salida no es puramente judicial o puramente política. Si usted dice que es puramente judicial y los que emitieron boletas van a tener que dejar el cargo, tendrían que dejar el cargo, según la información de ayer, 50 parlamentarios. No necesariamente, porque hay una investigación que va a determinar si efectivamente se realizó o no ese trabajo, pero... Está bien, pero usted entiende lo que le pasaría a nuestra democracia si 50 parlamentarios tienen que renunciar. Fíjese que la acusación que se le hace a la senadora von Baer, al senador Moreira, es de boletas falsas por las cuales han sido vapuleados en todas partes. Yo acá tengo una boleta. Esta es una boleta que se entregó en la campaña de la presidenta Bachelet por 175 millones de pesos a una persona que es la boleta número 1 y que es una persona que ni siquiera tiene título profesional en la materia que se está entregando. Entonces, esto es una boleta, evidentemente, a mi juicio, presumiblemente falsa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedirle a la presidenta Bachelet que renuncie a su cargo? Entonces, hay una salida judicial. Pero si no, la otra salida también sería la impunidad. No. Es que tiene que haber una salida judicial respecto a las cosas que se están investigando, ¿no es cierto? Pero también tiene que haber una salida política en el resto. Por ejemplo. Y la señal que se da de que en particular una empresa financia gran parte de nuestra política, además también una empresa que tiene injerencia. Recuerda usted lo que pasó cuando, por ejemplo, fue el tema del litio. Y además también, aprovechando que está acá, porque usted, por ejemplo, sabe si SQM financió su campaña o hay algún tipo de vínculo, porque hasta ahora no hay nombre y al parecer... parlamentario que uno tiene que preguntarle si sabe o no, si es que está financiado por SQM. No, la verdad que yo espero que no que tenga conocimiento, vamos a saber unos días más, pero yo no he tenido financiamiento que yo sepa, que no tenga conocimiento de SQM. Ni ningún tipo de servicio, ningún tipo de servicio que yo sepa, que yo sepa absolutamente no. Eso se lo dejo bastante claro. Ahora, mira, para que haya una salida, no puede ser ni política ni judicial solamente, tiene que ser ambas. Judicial es lo que se está investigando y política. Pero para que haya una salida en la parte política, tiene que ser una salida verdadera. Hoy día, ¿qué es lo que yo veo del Consejo? El Consejo está tratando de ver alternativas de regular la relación dinero y política, y eso está bien. Pero el Consejo no está revisando, por ejemplo, otras aristas, por ejemplo, la contratación de familiares en el gobierno. Mire, si una empresa le entrega a un parlamentario 100, 200 millones de pesos y el parlamentario tiene que legislar en algo que afecta a la empresa, obviamente que el parlamentario se va a sentir con dificultades. Pero si el gobierno contrata a la señora de un parlamentario y le aumenta el sueldo 5 o le aumenta el sueldo 5 o 6 veces, ese parlamentario tampoco puede con tanta libertad votar en contra de algo que dice el gobierno. Entonces, la contratación de familiares, el nepotismo, no solamente por el caso de Sebastián Dávalos, eso es un caso particular. En general, tiene que ser parte de la solución política. Algo que hace transversal también a toda la... Absolutamente. Uso de recursos del Estado. Fíjese que el día lunes 30, en la Araucanía, se invitó a muchos campesinos a inscribirse a un bono de sequía. Al parecer, algunos campesinos dicen que se les retuvo el carnet y después se le pasaron pancartas apoyando al intendente Huenchumilla respecto a su acusación de abuso sexual. Entonces yo le digo, el uso de recursos públicos
sea en emergencia, como el caso de sequía o no, también tiene que estar dentro de esta solución. Si finalmente la solución es tratar de implementar una agenda de un sector político respecto al otro, es evidente que tampoco va a haber salida política. Tiene que haber salida política y tiene que haber salida judicial. Senador Edwards, le agradecemos muchísimo su tiempo junto a nosotros acá en CNN Chile. Que esté muy bien. Diputado Edwards. Diputado Edwards. Gracias bueno, por que la esté muy invitación. bien. Vamos a la pausa y volvemos con más.